estamos justo en el momento de seguros, con Francisco Capellán, como todos los jueves. Fran, bienvenido, buenos días. ¿Y qué nos trae hoy a la ciudadanía y a todo el que no quiere perder lo que tiene en un abrir y cerrar de ojos, como decimos popularmente? Así es. Gracias, Miguel. Buenos días, amigas y amigos televidentes que cada jueves nos siguen en Momentum de Seguros. Y conforme a la mística de este Momentum, quiero iniciar la intervención nuestra en la mañana de hoy refiriéndome a ese fenómeno de California que tú recién estabas refiriendo. La naturaleza. Tremendo incendio. Tremendo incendio. Yo un poco preocupado porque yo me gustan los vinos y justamente escuchaba la noticia de que han sido afectados más de 13 bodegas de vino. Pero a la vez, toda esa área de cultivo vinícola pudiera sufrir. Los viñedos. Sí, los viñedos. De modo tal que hay que esperar que esto no provoque una carestía del producto. No, escasez va a provocar y la escasez trae aumento de precio. Ya tú sabes. Pero te lo tomas de chileno, ¿no? Bueno, chileno o español, ¿verdad? Porque el californiano baja bien. Eso es Momentum de Seguro, es un riesgo, es la naturaleza que se expresa. Es también una alerta más al presidente norteamericano Donald Trump, que no entiende eso del cambio climático. Y resulta y viene a ser que una época como esta, que ya está un poco fresca, se supone que la temperatura entonces no está tan intensa como para provocar que el desierto incienda y que se meta prácticamente a... Yo creo que es a propósito, que la naturaleza se lo está haciendo, Trump. Que lo está haciendo, ya tú sabes. Ese elemento entonces, el otro elemento es lo grato que me siento, que sin tú y yo ponernos de acuerdo, estamos viniendo más o menos combinados, somos un equipo, aquí. Oye, la corbata está bien. La corbata, el pantalón. Yo, tú estás viendo, eso está bien. Pero yo no me di cuenta también de la corbata. Ahora... Entonces, en la mañana de hoy quiero referirme, Miguel, a tres aspectos que tienen que ver con construcción. El mercado de seguro tiene tres pólizas que responden a los contratistas. Hay una póliza que se llama Todo riesgo de contratista, hay otra póliza que se llama Todo riesgo de montaje y Todo riesgo de equipo de contratista. Eso en el ámbito de la construcción. De la construcción. De edificaciones, de todo tipo. Quiero brevemente hacer referencia a las mismas. Son tres pólizas que se entrelazan por los riesgos de que se trata. La primera, que es todo riesgo de contratista, pues sencillamente aquella que busca proteger el interés asegurable, ya sea el edificio en construcción, una verja, una remodelación a una estructura ya existente, que frente a cualquier daño que el contratista esté expuesto en el proceso de construcción de la misma, pues esta póliza está llamada a resarcir los mismos. Generalmente se recomienda que se asegure por el valor real de la misma y la misma busca reponer los daños en los términos del avance de la misma. Si durante este proceso la obra bajo la dirección y bajo la responsabilidad del contratista tiene daño, ya sea de la naturaleza, el incendio, un daño de terremoto, un daño del ciclón, o sencillamente daño propio de la obra contratada, es decir, una falla, como pasó en el Evarito Morales, como pasó en estos días, que se cayó un piso y creo que hubo hasta muertos. Así es, creo que hay un fallecido. Sí. Entonces, esta póliza es interesante, da respuesta. Un país como el nuestro, donde hay una dinámica de desarrollo, que vimos en estos días la referencia de los niveles de crecimiento de las construcciones, básicamente de torres de apartamentos, que desde 2015 al 2017
experimenta un crecimiento de aproximadamente un 50%, conforme al reporte periodístico que salió. Entonces, frente a este hecho, es importante tomar conciencia a los señores ingenieros, contratistas, empresas constructoras, de que el mercado posee este instrumento financiero que se llama todo riesgo de contratista. Entonces, enlazado con eso está todo riesgo de equipo del contratista. Es decir, el seguro te responde por la obra que tú estás levantando. Ahora bien, tú necesitas, en el proceso de construcción de la obra, auxiliarte de equipos. La grúa, la excavadora y otras maquinarias indispensables para la edificación del que se trata. Entonces, si en el transcurso de la obra, enumeradas las maquinarias y los equipos que serán utilizados en este proceso, se les tiende entonces una cobertura o se contrata una cobertura póliza que se llama así, todo riesgo de equipo de contratista. Si en el proceso entonces una de estas maquinarias, uno de estos equipos sufre un daño, ya sea total o parcial, entonces tenemos la posibilidad de respuesta de lograr la indemnización por estos daños causados, ya sea por el derrumbe de una excavadora que está en proceso y se derrumba en el desnivel de la tierra, etcétera, en algún momento determinado, pues sencillamente bajo esta cobertura se cubre. Un fallo mecánico de la misma, que quiebra una de las piezas básicas para el funcionamiento de la maquinaria o del equipo, pues se tiene respuesta. Y el daño, Fran, a una construcción que está contigo, que está al lado, que yo he visto. Correcto. Que habrán provocado daño a una casa que está al lado. Como se dice todo riesgo, eso implica que se extiende no solo a los daños materiales propios de la obra que se está edificando, sino que también se contempla lo que es la responsabilidad civil, que permite entonces que los daños que desde la obra se le provoquen a terceros, ya sea a personas vecinas o a propiedades vecinas, entonces también el contratista no se ve expuesto a potenciales demandas que pudieran hasta decapitalizarlo. Porque la magnitud del daño a un tercero es imprevista, no se puede estimar, no se puede calcular, y tú no puedes dejar reservas para, si le provoco daño al apartamento del lado, del frente, detrás. Entonces, justamente existe la extensión de responsabilidad civil bajo una póliza de todo riesgo de contratista. Igual entonces está, Miguel, que quise entrelazarlo, lo que es el todo riesgo de montaje. No necesariamente es en una construcción y no necesariamente es un equipo de la construcción, pero tú tienes un contrato para instalar una maquinaria, un equipo X. Y afortunadamente entonces existe esta póliza que se llama todo riesgo de montaje. Si en el proceso del montaje de la maquinaria, del equipo, el mismo sufre daño, una planta eléctrica, un aire central, una caldera, tú estás obligado a responderle al dueño de esa maquinaria, de ese equipo que te ha contratado para la instalación de esa maquinaria o equipo, pero resulta y viene a ser que eso es un daño mayúsculo, y resulta y viene a ser que tú como contratista pudieras perfectamente verte en situaciones de apremio económico, y por qué no entonces contemplar la contratación de este tipo de póliza. Acaba de pasar, Fran, en Punta Catalina. Correcto. Ahora, montando uno de los motores, se dañó su Hyundai Perfecto, y se dice que eso va a costar ahora una inversión adicional de 13 millones de dólares. Ya tú ves. Ahora mismo en Punta Catalina. Perfectamente. Entonces, una obra de esa magnitud, perfectamente hay que entender que tiene un buen seguro,
y que efectivamente basta reportarle a la aseguradora que asumió ese riesgo y esa aseguradora va a responder. Imagínate tú en condiciones de no asegurable que ocurre un daño de este tipo, lo gravoso que sería en el presupuesto de la obra. Eso dijo un funcionario de Punta Catalina, que eso está asegurado. Que está asegurado. Entonces, son trámites que se requieren al momento, por ejemplo, de un montaje. Tú debes indicar qué día va a hacerse el montaje, ubicación de la edificación donde se va a instalar esa maquinaria o ese equipo. Generalmente se piden los planos, se especifica, se pide el expertise que tiene la empresa que solicita este servicio. Igual pasa si fuera todo riesgo de construcción. La aseguradora va a requerir los planos, el estudio de suelo, el expertise del contratista, el presupuesto de la obra. Aquí hay muchas obras que son ilegales, digamos, que no están, tienen los permisos correspondientes. Y pasa con todo. Así es. Entonces, en este caso se va a requerir todo ese rigor, los permisos de obra pública, el permiso de ayuntamiento, los estudios de suelo, el presupuesto, el tiempo estimado de construcción de la misma, porque también incide el tiempo. ¿Sí? ¿Durante qué tiempo tú vas a construir? Entonces, ese es el tiempo que se establece como vigencia para la garantía de esta póliza. De modo tal que son 3 pólizas que se entrelazan, tienen que ver con el riesgo de todo riesgo de construcción o contratista, todo riesgo de equipo de contratista y todo riesgo de montaje, que los ingenieros y las constructoras, pero a la vez el mismo dueño de la obra o el que financia la obra debe estar consciente de requerirle a esa persona que le va a confiar la obra que le tenga su póliza. Claro, claro. Así es. Fran, una pregunta que sea un poco fuera de ahí, pero en el mismo contexto. Sí. Los obreros que trabajan en una obra, que uno sabe los riesgos que están expuestos, ¿verdad?, por la naturaleza del trabajo que hacen. La ley obliga al contratista a que asegure esos obreros. Sí, es correcto. Están obligados. Anteriormente, bajo la ley de seguridad social o seguro social que teníamos anteriormente y bajo la actual ley 8701 sobre seguridad social, toda empresa está obligada a emitir una póliza para su personal. Y dentro de esa póliza de la seguridad social, entonces hay una que es de riesgo laboral. Y si no la tuviera, está obligado ese contratista a emitir una póliza de accidente para sus empleados, porque la posibilidad de accidente es alta en este tipo de construcciones, ya sea de lesiones parciales o de muerte. Y ya conocemos de múltiples experiencias de este tipo. Pero igual, el contratista debe contemplar, y la aseguradora así lo contempla, seguros para las personas, incluso para las personas claves. Se habla de personas clave en las empresas y obviamente en una construcción. Porque la lesión o fallida de esas personas clave, esos ingenieros esenciales en una obra, representan una pérdida para la obra en sí. Entonces también se invita a que dentro del paquete de todo riesgo de contratista o construcción se contemple cuáles son las personas claves que ameritan un seguro o de accidente o hasta seguro de vida. De modo tal que sí, que perfectamente en este tipo de riesgo debe contemplarse también a las personas, porque no solo es los daños materiales que pueda sufrir el contratista. De acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo ha estado el comportamiento de los asegurados, la demanda por el servicio de seguro a propósito de todo esto que está pasando y las lluvias caídas y que todavía no acabamos de salir? O sea, la temporada ciclónica sabemos que se tiene hasta final de noviembre, además de que ya ocurren fenómenos. De acuerdo a lo que tú has estado hablando, ¿tú crees que se ha ido tomando un poco de conciencia? Porque en esta semana hablaba, creo que el superintendente de seguro, creo que habla justamente de eso, de que aunque no se ha hecho la promoción de vida, la educación de la población,
pero como que con todo y eso ha ido creciendo de manera. Así es. Bueno, yo conversaba contigo la semana pasada y con nuestros amigos televidentes de el crecimiento que ha experimentado la industria del seguro en este último año, cortado al 31 de septiembre, que es de un 39%. Entonces eso indica el nivel de aceptación, de confianza que el mercado dominicano tiene en el seguro y en transferir el riesgo a la aseguradora. De un año para otro fue ese Así crecimiento. es, un 39%. Entonces, asimismo, hay que entender los niveles de satisfacción con las reclamaciones. En lo que tiene que ver con estos fenómenos últimos de la naturaleza, te confieso que en lo particular, nosotros no tuvimos mayores requerimientos de demandas por daños ocasionados por María y por Irma. Solo tuvimos un caso ahí en Bávaro de una tienda reconocida que tuvo daño de agua, de inundación, se le metió el agua a la tienda y estamos en proceso ya de pago, porque afortunadamente aquí en nuestro país las aseguradoras cada vez más están siendo diligentes, atentas a responder adecuadamente. Y sobre todo cuando el cliente tiene el corredor, porque el corredor es el aliado del cliente, es el facilitador de los procesos en su condición de asesor. Nosotros siempre decimos, nosotros no somos vendedores, nosotros somos asesores de seguros. Y es en el momento de verdad donde acompañamos a nuestro cliente. Porque frente a la aseguradora, independientemente de que he dicho que las aseguradoras cada vez más están cada vez más sólidas y más identificadas con responder a la obligación eficientemente, pero el acompañamiento del corredor facilita el proceso. Y ya estamos casi pagándole a la señora que tuvo esos daños ahí en Bávaro. Y con relación a todos los riesgos contratistas, que es el tema principal que traté en la mañana de hoy, efectivamente la experiencia ha sido muy favorable. Varias de las torres que nosotros hemos asegurado en la ciudad, que han tenido daño a terceros, no han tenido desplome afortunadamente, porque ha habido criterio adecuado de parte de la constructora, pero sí ha tenido demanda de terceros. Oye, lo hemos pagado. Y esas constructoras de las distintas torres que nosotros hemos asegurado aquí en la ciudad han quedado satisfechas porque los afectados, vehículos, apartamentos, verjas, etcétera, le hemos pagado. Uno tiene una gran satisfacción cada vez que le dice al cliente: no te preocupes por esa demanda que te llegó, mándala a nuestra oficina, que nosotros nos encargamos de tramitar a la aseguradora y en el corto plazo ese querellante de los daños que tu obra le provocó estará satisfecho y debidamente indemnizado. Esa es la experiencia que tenemos, muy gratificante, Miguel. Sí, qué bueno, qué bueno. Y ya el tiempo se nos acabó, yo creo. ¿Se acabó el tiempo? Sí, yo quisiera que sí, que tú pudieras tratar en un próximo programa el tema este de que muchos negocios siguen todavía con el letrerito puesto que dicen: no somos responsables de su vehículo. Cuídalo bien, pero no somos responsables de lo que pueda pasarle. Yo sé que han habido experiencias ya a nivel ya de la justicia, pero que hablemos un poco más de eso, porque todavía hay mucha gente que creen, dueños de negocios, un parqueadito para 5 o 6 vehículos y te ponen un letrero de ahí. Entonces, bueno, ¿lo dejo o no lo dejo? Vamos a abordar este tema y decir entonces que aquí estamos gracias a Cristian Lagares. La elegancia que ustedes ven, Miguel, la elegancia nuestra, es sencillamente por el maestro del diseño en la República Dominicana. Vaya ahí a Plaza de las Américas, Winston Churchill, entre Paseo de los Locutores y Roberto Pastoriza, Chacabana, con Cristian Lagares. Yo digo que para usted vestir bien es ahí. Ahora, para usted comprar cualquier cosa, usted va a cualquier otro sitio. Así es. Pero para vestir bien a la medida, Lagares, ahí en Plaza de las Américas. Ese es el momento de vestir bien. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues gracias, Fran. Hasta el próximo jueves. Aquí estaremos nueva vez. ¿Cómo no? Gracias. Buen resto del día y hasta mañana.